Señor presidente, si bien hay casos emblemáticos ya expresados en el propio Pleno, expresados también entre la Comisión, pero creo que la parte metodológica, el ordenamiento es importante. Y yo sugiero 3 niveles de ordenamiento. Y ahí empezar a ordenar también los casos, ordenar los elementos que ya existen como denuncias públicas, periodísticas, que ya existen como investigaciones de Contraloría, que ya existe en la Fiscalía y hay casos judicializados. O sea, pero estos 3 grupos los plantearía de la siguiente forma. Primero es el tema del presupuesto y cómo se han ido modificando el presupuesto por funciones. Cómo se ha ido modificando con decretos de urgencia, qué tipo de intereses se expresa eso. Porque esos son dinero del Estado. Y eso se expresa en una lectura presupuestal y el interés de cómo se modifica este presupuesto para uno y otro lado. Hay que considerar, por ejemplo, que la mayor ejecución del gasto se dio en un par de ministerios en la gestión anterior. Hay razones y hay pistas por ahí. Pero en todo caso, yo creo una mirada clara de cómo se manejó y se gestionó el presupuesto y cómo se fue distorsionando el presupuesto y sesgando para ciertos aspectos. Yo creo que ese es un elemento que hay que observar y mirar. El otro elemento, y ahí hay que empezar a agrupar qué casos o a partir de esa revisión, qué elementos sensibles van surgiendo. Eso en primer lugar, por si no peinamos un poco el tema fundamental que es de la ejecución de los fondos públicos que existen en el país. Eso en primer lugar. El segundo punto que creo que es sumamente importante y que ya están planteados en algunos casos emblemáticos son los contratos, las concesiones y las transacciones que tiene el Estado. Y ya hay casos emblemáticos relacionados a eso. Ese es el segundo grupo. Es el segundo grupo que hay que empezar a abordarlo, agruparlo y ver cuál es la estrategia de cómo abordar este componente. Y lo otro es, obviamente, lo que dijo el congresista Johnny Lescano, que tiene que ver con el elemento bancario y financiero. Pero no solamente como un asunto de depósito de cuentas o hay cuentas oscuras, sino también el manejo del Estado en relación al tema financiero. O sea, yo creo que esos 3 elementos metodológicamente son importantes para empezar a agrupar los casos emblemáticos. O si no, van a haber una dispersión de cosas por ahí. Agarramos una cosita por allá, agarramos una cosa. No, tiene que haber un ordenamiento. Y yo plantearía metodológicamente esos 3 niveles. Y a partir de eso empezar a definir cuáles son los temas mucho más sensibles, cuáles son los temas más relevantes y realmente abordables y que por ahí están las pistas que podrían haber y dar una lectura de casos de corrupción en la gestión anterior. En todo caso, yo creo que hay que abordar el tema metodológico y eso es fundamental de que en el plan de trabajo esté totalmente claro. Muchas gracias, señor presidente.